Buenos días, hermanos, hermanas, buenos días, iglesia, buenos días a todos los que os habéis conectado. Estáis viendo que nuestro programa hoy es más breve. Es verdad que por un lado las nuevas restricciones han afectado nuestra dinámica a nivel familiar y laboral. Por otro lado también en la semana de reparto de alimentos de nuestra asociación. Así que por un lado, por otro hay muchas personas involucradas en diferentes actividades. Pero sea que el programa sea más largo, más breve, es para su gloria, y sea que sea por participación directa o indirecta, como nuestro equipo técnico que está detrás trabajando a tope, es verdad que tiene todo nuestro apoyo en oración. Estamos todos unidos en una misma visión y con el Señor en el centro de todo. Quiero compartir en esta mañana, en este espacio de palabra, de reflexión de la palabra, un salmo, dos versículos, el Salmo 18, versículos 30 y 31, que dice así: perfecto es el camino de Dios, probada es su palabra, escudo es Dios a los que en él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Perfecto es el camino de Dios y probada es su palabra, hemos leído. Pero ¿para quién es escudo el Señor? Para todos aquellos que se refugian en él. Somos unos privilegiados, hemos sido llamados a seguir al Maestro, a ser testimonio de su amor, de su poder, de su misericordia, a ser embajadores en este mundo perdido. No podemos vivir por nuestras propias fuerzas cuando se nos ha dado el gran refugio para cobijarnos frente a las tormentas, los huracanes y las pandemias, y además con esperanza. Y si entre tanto ruido, porque hay mucho ruido, muchas noticias, mucha información, informaciones cruzadas, es increíble por el tiempo que estamos viviendo. Pero si pudiéramos hacer una pausa y reflexionar acerca de que perfecto es el camino de Dios, que probada es su palabra y que Él es nuestro escudo, reconoceríamos que se nos ha dado una nueva vida digna, con propósito, fructífera y en paz, y cubierta y protegida. Una vida que merece la pena, pase lo que pase, sino que se lo digan a nuestros hermanos representados muy dignamente por puertas abiertas, a nuestros hermanos perseguidos, o en lugares donde se está sufriendo debido a la pandemia, en lugares de pobreza extrema, donde se está agravando muchísimo, lugares de violencia, donde ahí la iglesia se está levantando como un pilar, como la luz que es, como sal y luz que es. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a tratar de hacer una pausa entre tanto ruido, entre tanta información, entre tanta opinión, y vamos a meter la mano en este texto bíblico. Primero, perfecto es el camino de Dios. Hay un proverbio 3:6 que dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Por qué Él enderezará tus sendas? Porque perfecto es su camino. Y si lo reconocemos en nuestros caminos, Él nos conducirá a su camino. Vamos a ver tres puntos importantes de este texto bíblico como una ilustración del Salmo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Primero, reconocer a Dios no es solo creer en Él, porque también los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Reconocer a Dios es decir a viva voz que Dios es mi peña, en Él me refugiaré. Él es mi escudo, el poder de mi liberación, mi baluarte, mi refugio y mi salvador, segunda de Samuel 22:3. Reconocer a Dios es confiar en Él a pesar de las circunstancias, porque yo confío en su misericordia, dice otro salmo. Es declarar que no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, dice segunda de Timoteo 1:12. Reconocer a Dios es amar al Señor tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida. Deuteronomio 30:20. Qué textos bíblicos más tremendos, ¿verdad? En definitiva, reconocer a Dios es expresar, confiar, declarar, amar, escuchar y ser fieles. Ese es un resumen. Pero nuestra fe no debe tener caducidad de tiempo. En Mateo 22:37 dice: debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y por lo tanto reconocerlo en todos nuestros caminos. Porque a veces creemos que podemos entregar a nuestro Dios solo una parte de nuestra vida, como si Él no se diera cuenta.
Yo puedo engañar a mi padre o a mi madre, yo puedo engañar a mi esposa o a mis hijos, yo puedo engañar a un amigo, pero a Dios no podemos seguir a veces empeñados en escondernos, cuando dice Job 34, 21, 22. Los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre. Él puede ver todos sus pasos. No hay tiniebla ni oscuridad para que allí se puedan esconder los que hacen iniquidad. Es decir, no podemos escondernos, no podemos guardar un rincón para darte, otro para no darte. Dios no puede ser burlado. Él dice, como leíamos hace creo que un par de domingos, Apocalipsis 3, 15, 16, que conoce nuestras obras y que ojalá fuésemos fríos o calientes. Así, si somos tibios y no fríos ni calientes, está por vomitarnos de su boca, leíamos. Es decir, a nuestro Dios no le interesan las cosas a medias. Él no juega con nuestras vidas, ni con nuestra esperanza. Él no pone parche. ¿Por qué hemos de hacerlo nosotros? ¿Por qué? Exponiendo nuestro gozo a la ansiedad, al vacío. Si reconocemos a Dios y le encomendamos todos nuestros caminos, terminamos así este punto, Él enderezará nuestra senda. Dice el Salmo 31:3, por amor de tu nombre me guiarás y me encaminarás. En este salmo el Señor es una fortaleza en la cual el salmista ha entrado con confianza en oración y fidelidad, con un fuerte compromiso frente a circunstancias terribles. Aquí el amado de Dios muestra cuál es su solución en tiempos de crisis: buscar a Dios, orando, confiando y consagrándose a Él. De esta forma nos enseña cuál es la base para superar las dificultades, sean cuales sean. Que hoy es una pandemia, pero mañana es una enfermedad. Pasado es una ruptura, una crisis, una pérdida de trabajo. Y la actitud correcta de colocarse delante del Dios Todopoderoso, ¿cuál es? Confiar en Él. Y eso significa agarrar su palabra y grabarla a fuego en nuestro corazón. Porque para confiar primeramente hay que conocer. Hay que orar porque necesitamos una relación constante con nuestro Dios, de alabanza, de adoración, de acciones de gracias y peticiones. Y ser fieles, porque sin perseverancia nos debilitamos una y otra vez y jamás salimos del pozo. Ser fieles no es ser perfectos. Caemos, pero perseveramos en fe, en que Él está con nosotros. Y Él nos saca del pozo y nos ayuda, nos coloca sobre tierra firme. Y seguimos avanzando. Esa es nuestra vida. De esta manera, dice el Salmo 23:3, Dios confortará nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Porque perfecto es el camino de Dios. Así que creo que el haber usado ese proverbio nos ilustra. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda, porque perfecto es su camino. Vamos al punto 2. Probada es su palabra. Ay, probada es su palabra en este tiempo donde todo es tan relativo, ¿verdad? Dice el Salmo 19, de 7 a 10. Fijaos, es que solo con esta palabra ya se explica perfectamente, ¿no? Dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Probada es su palabra. Está probada primero porque restaura el alma. Malaquías 4:2. Pero para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad. Las promesas de sanidad y restauración para aquel que confía en el Señor están recogidas por toda la Biblia.
Solo Dios puede sanar y restaurar de forma íntegra al ser humano. Nosotros estamos limitados por nuestra propia condición humana, pero Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Sin embargo, nos encanta leer el texto que dice: en sus alas traerá sanidad. Pero podemos olvidar que Dios actúa sobre aquellos que temen su nombre. Los que teméis mi nombre, en sus alas traerá sanidad. Y que su palabra restaura el alma del que se dispone. Y Él nos levanta de las puertas de la muerte, para que proclamemos sus alabanzas y nos gocemos en su salvación. Salmo 9:13. Su palabra es probada, está probada porque restaura el alma. Además está probada porque es limpia e iluminadora. El salmista expresó: purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Salmo 51:7. Cuando en pleno arrepentimiento el rey David se dio cuenta que por sí solo no podía salir de su espantosa caída moral, ¿qué hizo? Volverse al Señor. Y sabía que al igual que para limpiar una herida se necesitan gasas limpias y agua pura, solo la palabra de Dios puede limpiar las heridas de nuestra alma y puede sanarla porque su palabra es limpia y pura. Y David lo sabía. Y la pureza de su palabra alumbra nuestros ojos. Como siempre, nuestro Dios no solo es, sino que hace, que actúa. Ilumina nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestros caminos a través del Espíritu Santo. Por eso hemos orado al principio, que su Espíritu Santo nos ilumine. Y esa luz hace posible que conozcamos cuál es la esperanza que nos ha llamado. Efesios 1:18. Y el rey David no solo fue restaurado de su herida en el alma, sino alumbrado en medio de profundas tinieblas y con la esperanza de vida en manos del Dios sanador. De nuevo, Dios no pone parches, lo hace todo nuevo, y la palabra de Dios es limpia y es luz. Y en su perfección actúa en nosotros, limpiándonos, iluminándonos y fortaleciéndonos cada día. Y además su palabra es probada, está probada. ¿Por qué? Porque es verdad. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Juan 18:38. La verdad es relativa, dicen unos. La verdad no existe, dicen otros. ¿Qué es la verdad? La verdad no cambia. La verdad no se tambalea, no duda, no cede, no toma otro rumbo según las circunstancias. La verdad siempre atina, da en el blanco. La verdad es afinada y está enraizada en la justicia y el amor. La verdad siempre ilumina y no se esconde. ¿Y quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Jesús dijo con respecto al Padre: tu palabra es verdad, Juan 17:17. Y la palabra dice: la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ese hombre Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Su palabra es verdad. Jesús es la verdad. Por lo tanto, la verdad es Cristo. Y es absoluta, roca inamovible y eterna de los tiempos. Y por eso los caminos del Señor son perfectos, porque son verdad y siempre conducen a la vida. En Jesucristo su palabra es probada, cumplida y revelada, revelada y cumplida. Así que somos discípulos de la verdad. Qué regalo más glorioso, ¿verdad? No titubeamos sobre otras cosas. A veces decimos que es mejor hacer esto o lo otro, buscamos al Señor también para que Él nos ilumine, para que Él nos muestre lo que hay en su corazón, pero dudar de nuestro Señor, jamás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, ¿cuál es la conclusión? Él es nuestro escudo. Él es nuestro escudo. Perfecto es el camino, probada es su palabra, escudo a Dios a los que Él se refugia, en Él se refugian. El Salmo 7:10 dice eso: mi escudo está en Dios, quien salva a los de recto corazón.
Es revelador que Dios es nombrado en la Biblia como escudo de sus hijos, cuando estos son justos, rectos en sus caminos, íntegros de corazón, los que se disponen a caminar bajo su guía, los que esperan en Él. Dios no se convierte en la protección de una persona solo porque ésta haya creído en Él. Me ha hecho siempre, no gracia, no en la palabra, pero me ha sorprendido cuando, y lo he dicho muchas veces, a lo mejor un futbolista mete un gol y levanta la camiseta y Juan 3:16, es creyente, ¿no? Cuando un artista, cuando alguien famoso, conocido, nombra a Dios, mira, es creyente, y parece que necesitamos eso para confirmar nuestra fe, y además incluso lo usamos a la hora de predicar el Evangelio como ejemplo. Pero tú sabes que este futbolista, o este artista, este músico, o este político es cristiano, es creyente. No se trata de eso, lo hemos dicho antes, hasta los demonios creen y tiemblan. Así que Dios no se convierte en la protección de una persona solo porque ésta haya creído en Él. La diferencia entre un creyente y un discípulo es esa. El creyente cree, pero el discípulo sigue al Maestro con todas sus consecuencias. Si un novio o una novia hicieran sus votos en el altar y se prometieran amor y fidelidad, pero después salieran hacia otro lugar, en vez de vivir juntos, es decir, salen de la iglesia y hacen ¡pum! Y se va cada uno por su sitio en vez de vivir bajo un mismo techo. ¿Cómo se pueden cumplir esas promesas? Qué ridículo, ¿verdad? Qué ilustración más tontorrona. Pues es eso. Al Señor no solamente se acude de vez en cuando como si fuera un amuleto o si fuera un llavero de bolsillo, Dios mío. Estamos hablando de nuestro Dios, Creador, Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. De la misma manera, no se trata de creer y prometer al Señor que vamos a vivir así o asado, sino de creer, de confiar y de disponerse a caminar conforme a sus propósitos. Por eso Santiago, en Santiago 1:22, dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hoy día hay mucha palabra, lo vemos en la política, lo vemos en los debates, lo vemos en los programas de televisión, lo vemos en los medios de comunicación, bla, 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 bla. Dice Santiago, hacedores de palabra y no solamente oidores. Nosotros cuando leemos la palabra debemos ponerla en práctica, si no nos engañamos a nosotros mismos, porque tanto hablar como leer, como escribir, como apuntar un versículo en mi Biblia o poner un texto bíblico en mi coche. Por cierto, cuidado con poner peces y versículos y después saltar un semáforo en rojo, que quedamos fatal. No solo hacedores, sino oidores, cumplidores, como nuestro Dios. ¿Qué pasaría si entráramos en una batalla real, cuerpo a cuerpo? ¿Qué haríamos? Subiríamos nuestro escudo, ¿no? Lo antes posible, para protegernos. Levantaríamos la espada para defendernos del ataque enemigo, ¿verdad? Pues la palabra de Dios dice, atentos, sobre todo en este tiempo tan difícil y tan complejo, pero fijaos lo que dice la palabra. Yo creo que esto cobra un sentido aún mayor cuando estamos en crisis, viviendo un tiempo difícil. Efesios 6:12. Esta batalla no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Escúchame si estás sufriendo en este tiempo. Escúchame si lo estás pasando mal, sea por las circunstancias que estés viviendo. El enemigo quiere tumbarte, que lo sepas. Sea porque no puedes ver a tu familia por causa de las normas restrictivas, sea por el trabajo que lo has perdido, sea porque esto te ha llevado a una crisis en tu matrimonio, sea por lo que sea. Escucha bien, el enemigo quiere destruirte, porque esto no es una batalla contra la pandemia, no es una batalla contra líderes de opinión, no es una batalla política, no es una batalla social, esto es una batalla espiritual. Para todos aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, seguir al Maestro, estamos en una batalla y quiere destruirnos. Y es entonces cuando nos cubrimos con el poder de nuestro Dios y usamos su palabra para fortalecernos y defendernos de los ataques del enemigo. No se puede vivir constantemente con temor a lo que pueda pasarnos.
No se debe vivir culpando a los demás de lo que nos ocurre y justificando nuestro mal comportamiento en base a ello. Yo he hecho esto porque tú me has hecho lo otro, porque he vivido esto y por eso he reaccionado así. No se puede vivir una vida sin tener comunión constante con el Señor y después pretender estar preparados cuando llegan los momentos difíciles. ¿Cómo responder después frente a una crisis? O a una mala actitud, o a una palabra desagradable. ¿Cómo responder frente a una pérdida o a un cambio brusco en cualquier área de nuestra vida si no estamos cerquita del Señor? Dice Efesios 6:11, seguimos vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Y esto significa tener la palabra probada de Dios como un tatuaje en nuestra alma. Orar al Padre a diario, caminar en sus caminos perfectos, expresándole nuestra necesidad de Él y todo lo que somos, y lo que queremos, y lo que sentimos, y vigilando con perseverancia para que no caigamos en el momento de la prueba. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Aquí dice el joven, evidentemente, porque es la época de jovialidad, quizás la época con más fuerza, la época con pasiones desatadas. Pero en definitiva, ¿con qué limpiará alguien su camino? ¿Con actividades? ¿Con proyectos? Cuando se salga de la crisis, nada. Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Levantemos el escudo de nuestra salvación, porque Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estemos firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 57, 58. En un artículo de Mary Lefkowitz, una profesora de estudios clásicos de Estados Unidos, ella dice así: la idea de que existen muchas verdades podría parecer muy adecuada en una sociedad diversa. Pero cuando todo el mundo es libre de definir la verdad a su antojo, como ocurre en la actualidad, el resultado es un griterío intelectual y moral, en el que probablemente se escuche más quien más grita. Yo creo que define muy bien lo que pasa en nuestra sociedad, ¿verdad? Se le escucha más a quien más grita, a quien más ruido hace, pero nuestro Dios no grita. Nuestro Dios se manifestó en Jesús para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nueva paz, nueva vida, una paz auténtica, no nueva paz, paz auténtica, esperanza plena, dignidad completa, visión de eternidad. Y mientras el mundo sigue gritando sus opiniones, gritando todo aquello que quiere o que no quiere, lo que está en contra y lo que está a favor, sigue gritando cada vez más fuerte y esperanzado, cada uno con su propia opinión. Los discípulos de Jesús seguimos caminando confiados. ¿Por qué? Porque perfecto es el camino de Dios, porque probada es su palabra y porque escudo es Dios a los que en Él se refugian. Para nosotros, ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Salmo 18, 30, 31. Vamos a grabar a fuego estas palabras y vamos a tenerlas presentes en todos los días siguientes, porque cuando terminamos una predicación, una reflexión, no es el fin, es el principio, porque se ha colocado la palabra de Dios sobre la mesa. Voy a volver a leerla y vamos a terminar así. Esto es palabra de Dios, esto no es opinión, no la voy a decir gritando, no la voy a decir haciendo mucho ruido, lo justito para que se pueda entender. Dice: perfecto es el camino de Dios, probada es su palabra, escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Que nos quede claro, muy claro, estemos convencidos de ello. Nuestra vida será diferente, seguro.